a esta segunda entrega de Entrevistas con AMU, la revista hecha por y para estudiantes. Y hoy nos acompaña el doctor Antonio Cárdenas Cruz, que es médico intensivista en el Hospital Virgen de las Nieves y además es profesor en la Facultad de Medicina de la UGR. Bueno, ¿qué tal se encuentra? ¿Cómo está? Bien, buenas tardes, Ángela. Un placer, todo estupendo. Muchas gracias por vuestra atención. Yo llevo colaborando con vosotros desde hace muchos años y la verdad es que me hace especial ilusión esta entrevista. Ya vi que la primera fue a otro de los grandes miembros de nuestra facultad, a mi querido amigo Mario, que aparte de haber sido alumno mío, pues es de los alumnos que cuando termina genera una amistad, que eso también existe. Así que vais por muy buena línea. Bueno, pues a ver si en este ratillo juntos pues sacamos cosas interesantes y pasamos un ratillo agradable, que seguro que sí. Seguro que sí. Una de las primeras preguntas, un poco para ir rompiendo el hielo y empezando la entrevista, sería preguntarle cómo se describiría. En pocas palabras. Bueno, ¿cómo me describiría? Entiendo que como profesional, ¿no? Sí, Bien. como lo que quiera. Sí. Bueno, pues fundamentalmente si hay algo que me defina, probablemente sería la palabra ilusión. Yo me he regido siempre, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional, por un elemento clave y es la ilusión. A mí me cuesta mucho hacer cualquier cosa si no estoy ilusionado por ella. De hecho, sí que es cierto que a lo largo de la vida, sobre todo cuando eres joven, es verdad que tienes que hacer muchas cosas sin que te apasionen y es normal. Pero con el paso del tiempo yo ya creo que me he ganado la posibilidad de hacer todo cuando me apasiona, cuando me gusta y cuando me ilusiona. Entonces sí que es cierto que podría definirme desde otros puntos de vista, de otras muchas formas, pero yo creo que es eso, ¿no? La pasión, la ilusión que hace pues que cuando desarrollas algún proyecto, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal, pues hace que te sientas bien. Porque de lo contrario, pues se convierte en una rutina, que es lo que ocurre con muchos profesionales que no están enamorados de su profesión y están 40 años sufriendo. Tú imagínate lo que supone vivir 40 años con una profesión que no te gusta, de la que no estás enamorado y que es un suplicio ir a trabajar. Eso se puede llevar una semana, 2 semanas, un mes, pero 40 años es una tortura. Yo por eso siempre, y lo sabes porque hemos compartido, y lo saben también tus compañeros, que yo siempre en mis clases os transmito lo mismo. Tiene que gustaros lo que hacéis, porque es mucho tiempo el que le vais a dedicar, es vuestra vida, y si no estáis enamorados y no tenéis pasión por lo que hacéis, es una tortura. Así que yo creo que esa podría ser una forma de definirme. Yo creo que está muy bien. Y eso, hablando un poco de esto, del tema de la medicina y eso, un poco la pregunta típica es ¿por qué decidiste ser médico? No sé si es algo que sabías desde siempre o... Pues la verdad es que no. A mí me hace mucha gracia esto de que la medicina es siempre vocacional. Yo creo que cualquier profesión tiene que ser vocacional. No es cierto que la medicina tenga que ser más vocacional que otra. Es igual que todas las profesiones. De hecho, yo que me considero que mi vida es la medicina, yo nunca pensé en ser médico. Yo llegué a la medicina prácticamente de rebote. Yo quería ser aviador. Y esto no es broma, además lo he contado. En aquellos momentos, cuando yo quería ser piloto, la única opción que había, porque no había escuelas de aviación civil, en aquellos momentos la única opción era entrar en el ejército, cumplir con el régimen del ejército durante 10 años en total y a continuación ya sí que podía ejercer de piloto civil. Yo me preparé para eso. De hecho, yo no estudié para ser médico durante ni mi bachillerato, no, yo iba a entrar en la academia para ser piloto, pero mi problema en la vista condicionó que entrara en la academia, pero que no pudiera entrar específicamente en aviación por el problema. Eso hoy día ha desaparecido porque hoy toda la cirugía refractiva y refractaria hace que te eliminen el problema, pero en aquellos momentos no era así. Y yo me encontré pues con esa sorpresa, no sabía qué hacer y dije, bueno, pues la medicina puede ser una buena opción, pero en aquellos momentos no pensé que iba a ser mi vida. Por lo tanto, cuando dicen vocación desde chico, pues no es así. Yo creo que la vocación se adquiere y la vocación no es específica ni propia de la medicina, es propia de cualquier profesión. Todo el mundo que ejerce una profesión con interés es porque tiene vocación, en realidad, para hacerla. Entonces, yo que me he convertido pues, en un adalid de lo que es la medicina, y si ahora a mí me preguntaran si tú volvieras a vivir, ¿qué querrías ser? Y yo, médico. El problema es que no quiero ser otra cosa, ¿no?
Pues yo no, cuando yo estudiaba bachillerato o por supuesto en el colegio, no pensaba ser médico. Vale. Y durante la carrera de medicina, ¿qué es lo que, no sé, algo que recuerdes con mucho cariño, lo que más te gustara y lo que menos? Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo tengo muy buenos recuerdos de la carrera de medicina. Yo creo que también es porque esto es una cuestión casi fisiológica. Con el paso del tiempo, los malos recuerdos los vas eliminando de tu memoria. Entonces hace que, pues cuando estás recién terminado, te acuerdas de las cosas malas, a medida que van avanzando, pues las cosas malas, por una cuestión pura psicológica y de salud mental, las vas obviando. Pero aún así, yo tengo muy buenos recuerdos de la carrera. Tengo muy buenos recuerdos de mis compañeros de promoción. De hecho, la semana pasada, no la anterior, tuvimos una reunión a la cual yo no pude ir, pero fíjate que hace ya, nosotros terminamos en el año 90 mi promoción y todavía nos seguimos viendo. Y todavía tengo muchos compañeros con los cuales comparto la profesión, tanto en la facultad como en el hospital. Por lo tanto, tuve una promoción muy buena. Sobre todo, yo recuerdo con especial cariño a un conjunto de profesores que fueron los que realmente me marcaron. Es decir, yo entré a la Facultad de Medicina para ser médico y salí siendo médico y profesor. Y todo eso fue por profesores en concretos que me marcaron, tanto en la línea puramente asistencial como en la línea académica. Yo recuerdo, bueno, lo recuerdo yo y lo recordamos todos, el profesor Campos, que es nuestro paradigma de lo que supone ser un magnífico docente, pues una de las personas que más ha marcado mi trayectoria, el profesor Indalecio Sánchez Montesino. Son personas, son profesionales que solo el hecho de contactar con ellos hacen que te generen eso que hablan de vocación y sobre todo que te generen la capacidad de decir yo quiero ser como ellos. Son espejos que al fin y al cabo con nuestros mayores nos comportamos de esa forma. Los residentes pequeños ven a sus residentes mayores como el espejo en el que se quieren convertir. Los residentes mayores ven a sus adjuntos como el espejo en el que se quieren convertir. Y yo a lo largo de la carrera tuve la enorme suerte de tener una serie de referentes desde el punto de vista de los profesores que me marcaron y mucho. Y que hicieron que cuando yo terminé jamás hubiera pensado que me iba a dedicar, por supuesto, a la medicina sí, pero no me imaginaba que me iba a dedicar a la docencia prácticamente desde el primer minuto. ¿Qué es lo que menos me gustó? Pues varias cosas, sí que es cierto que hay varias cosas y además que ahora cuando te las cuente probablemente te llamarán la atención porque son muy parecidas a las que demandáis vosotros, ¿no? Yo, lo primero, el poco contacto con la clínica. Fíjate que esto que es una demanda vuestra era ya una demanda nuestra en su momento. Y es que nosotros en realidad podíamos terminar la carrera, porque vosotros al menos tenéis el rotatorio de sexto, pero nosotros podíamos terminar la carrera perfectamente y además incluso con muy buenas notas sin haber pisado un centro asistencial. Esa era la realidad. Y entonces, claro, eso nos sorprendía. Y nos sorprendía mucho porque veíamos a nuestros compañeros que estaban estudiando enfermería y que estaban todo el día en el hospital o en los centros de salud. Y esa es una realidad que sigue hoy patente. Nuestros compañeros, tus compañeros que están estudiando enfermería, se pasan la vida en los hospitales, se pasan la vida en los centros de salud. Y sin embargo, los médicos y las médicas, pues a duras penas pisan los centros sanitarios. Entonces esa era una gran demanda. Otra gran demanda que nos llamaba la atención era la heterogeneidad tan grande que había entre profesores. Es decir, no había una línea media que englobara a la mayor parte de los profesores. Teníamos las grandes estrellas que uno iba a su clase y le daba igual de lo que hablara, porque yo recuerdo que cuando uno iba a las clases de Antonio Campos, pues te enseñaba histología, pero si te hubiera enseñado historia del arte te hubiera dado igual, porque era una maravilla. Y luego estábamos el otro extremo, un conjunto de profesores que por diferentes motivos, y esto te lo garantizo, que no es algo en contra especialmente de ellos, pero o bien por desmotivación, o por cansancio, o por mil y una causa, pues prácticamente no nos trasladaban nada, porque nosotros sabemos leer, tenemos capacidad de lectura comprensiva desde hace muchos años. Entonces, ir a una clase donde no eres capaz de sacar nada de lo que te transmite el profesor es tremendamente frustrante. Y eso era lo que veíamos, que no había una línea, porque al fin y al cabo las personas brillantes son muy pocas. Y este mundo no se mueve por las personas brillantes, se mueve por las personas que estamos en la línea media. Y eso es lo que pensamos, es decir, es verdad, tenemos brillantes, pero tenemos también muchos que no lo son. Y no tenemos pues esa clase media
que es la que hace que esto funcione, ¿no? Y eso lo echábamos muchos de menos. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, tuvimos muchísimas prácticas preclínicas. Las prácticas de anatomía eran increíbles. Nunca se me olvidará. Yo fui alumno interno de anatomía y eso son cosas que no se olvidan. Sin embargo, pues prácticamente ninguna práctica clínica. Pero bueno, y eso un poco yo creo que resume la idea de lo que fue mi carrera, que si te das cuenta es muy parecido a las demandas que... Es más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Yo hablo mucho con vosotros, ¿no? Porque es una de las cosas que más me gusta, hablar con vosotros. Y muchas veces os traslado esto. Digo que es curioso que después de haber pasado 33 años, que ha pasado ya desde que yo terminé mi licenciatura, pues prácticamente las demandas sean muy parecidas, ¿no? Hay algunas otras, como es lógico, por eso hay que estudiarlo y hay que mirarlo con detenimiento. Bueno, y cuando ya una vez que termina la carrera y viene el MIR y tienes que decidir especialidad, escogiste intensivista. Correcto. Eso me parece curioso porque no es la primera que suele venir a la mente cuando piensas en medicina. Y creo que es una especialidad muy bonita, entonces me gustaría saber por qué. Sí, pues fíjate que esto es llamativo en el sentido de que hoy vosotros por lo menos tenéis una cierta noción de lo que es esa especialidad. Yo cuando terminé la carrera yo no sabía ni siquiera que esta especialidad existía. ¿Por qué? Pues porque toda la patología crítica, toda la patología vinculada al paciente crítico, a nosotros a lo largo de la carrera nos la dieron los cirujanos, porque no había ningún intensivista y no había ningún profesional dedicado al paciente crítico en aquellos momentos. De hecho, yo pensaba que los cirujanos eran los responsables de la atención al paciente crítico, porque claro, la sepsis y el shock séptico, ¿quién no lo daba? Pues el profesor Ruiz Morales, que era cirujano. La reanimación cardiopulmonar en realidad como tal no nos la dio nadie, porque yo terminé la carrera sin recibir formación reglada en soporte vital, y esto lo digo yo muchas veces en las prácticas. Hasta el año 2009 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, con casi 500 años de historia, no estaba normativizada la enseñanza del soporte vital. De hecho, yo mi plaza, cuando llego a la facultad, es para eso, para normativizarla. Pero algunos aspectos de reanimación nos lo dieron los cirujanos. El distrés respiratorio, los cirujanos. Con lo cual, claro, la perspectiva del alumno es, si toda la patología que a mí me atrae, que es la patología del paciente críticamente enfermo, del paciente grave, la imparten los cirujanos, como además no pasábamos por los hospitales para ver las especialidades, pues ¿qué entendí yo? Pues que eran los cirujanos. Afortunadamente, mientras que la preparada, pues vi que sí que había una especialidad dedicada en exclusiva a la atención al paciente crítico, y eso es lo mío. Tanto es así que lo mismo que si ahora me preguntaran si tú tuvieras una segunda vida, ¿qué querrías hacer? Y yo diría médico, porque la verdad es que no me encontraría cómodo con otra cosa. Ahora si me dijeran, ¿qué otra especialidad querría hacer? Pues solo me veo en la medicina intensiva. No me veo, y ya con un conocimiento de muchísimos años, no me veo en ninguna otra especialidad. Yo, si quieren que abandone la medicina, que yo a mí me gustaría seguir ejerciéndola incluso cuando me jubile, lo tienen muy fácil. Sentarme en una consulta y al día siguiente dimito. Yo no tengo capacidad para estar sentado en una consulta, lo cual obviamente es importantísimo, es la base de grandes profesionales. Pero si tú quieres que yo abandone la medicina, lo tienes muy fácil. Me ponen en una consulta y ya al día siguiente dimito y me dedico a otra cosa. Bueno, es muy interesante porque, no sé, yo considero que es una especialidad muy bonita. Es una especialidad que reúne muchos aspectos que quizás no los transmitamos bien. Es de las pocas especialidades transversales. Sí. La cardiología se dedica a la patología cardiovascular, la nefrología a la patología nefrológica, la urología a la patología quirúrgica. Sin embargo, la grandísima ventaja de esta y de algunas otras especialidades transversales es que nosotros abordamos el paciente crítico en todas sus vertientes, no se nos escapa ninguna. Y eso hace que es muy compleja, es muy singular, es muy difícil de afrontar desde muchos puntos de vista, pero tiene la enorme recompensa de la capacidad de afrontar un proceso completo, y ese proceso completo es el paciente crítico. A mí me da igual que sea un infarto agudo de miocardio, que sea un edema agudo de pulmón, que sea un traumatismo craneoencefálico grave o un postoperatorio de cirugía cardíaca. El denominador común es que el paciente tiene en riesgo su vida de forma inminente o potencial. Esa es la gran ventaja de las especialidades transversales, que no es la única. Medicina interna es una especialidad transversal, pediatría es una especialidad transversal, pero es cierto que las superespecialidades tienen que existir, pero las especialidades transversales, desde mi forma de ver,
y desde mi perspectiva son tremendamente atractivas. No, es verdad, es verdad. Y no sé, quería preguntarle si hay alguna anécdota o alguna historia, una batallita que se le venga a la mente ahora que le apetezca compartir. En relación pues con todos los años, pues sí, la verdad es que habría muchas. Sí, 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 habría muchas. Hombre, yo no sé si una batalla, pero en relación con lo que has contado, con mi situación personal, claro, como yo me pasé toda la carrera viendo que los cirujanos eran los que impartían toda la patología y todo lo relacionado con el paciente crítico, claro, a mí cuando me preguntaban en la carrera, ¿tú qué quieres ser? Yo que decía cirujano. Es lo razonable. Cuando yo terminé el MIR, cuando yo terminé la carrera, me presenté al MIR, entonces estaba estructurado temporalmente de forma diferente. Terminabas en junio, más o menos, y el MIR siempre se realizaba el último fin de semana de septiembre, con el objetivo de empezar la residencia con un año natural. La residencia no es como ahora, que una empiezan en mayo, junio, no, la residencia empezaba en enero y terminaba en diciembre, era un año natural. Por lo tanto, nosotros en mi promoción terminamos en junio y nos presentamos el último fin de semana de septiembre, que era el día del MIR, con muy poco tiempo, pocos meses, porque mientras que termina estas datas, pues estudio 2 meses. Yo saqué una nota bastante razonable y claro, que escogí cirugía. ¿Y por qué escogí cirugía? Porque quería ser cirujano. Pues en realidad luego me di cuenta que no quería ser cirujano, lo que quería ser era pues un médico relacionado con el paciente crítico y a los 15, 20 días de empezar esto pues dije, es que yo esto no es lo que quiero. Y cuando yo llegué a mi casa diciendo, bueno, ¿por qué me voy a cambiar de especialidad? Voy a hacer otra vez el MIR. Pues claro, aquello fue una catástrofe. Claro, mi padre me dijo, como hagas eso te vas de casa, con lo que has dado, que solo querías hacer eso y tal. Y ahora llega y digo, ya, pero es que me he equivocado. Probablemente a lo mejor, por supuesto, uno siempre se equivoca pero mal influenciado o más que mal influenciado, mal informado, que es el problema que muchas veces tenemos, que a lo mejor tenemos información en cantidad, pero no en calidad suficiente. Y entonces, por eso cuando muchos de vuestros compañeros, porque yo hablo mucho con todos vosotros, pero hablo muy especialmente cuando termináis la carrera y estáis en la fase de decisión. Con eso hablo mucho con vosotros. Y yo siempre les digo lo mismo. Primero, elegir lo que más creáis que os guste. Y luego no tengáis miedo, aunque sé que no es fácil esto, en si no os gusta, repetir. Y repetir por eso, porque si no te gusta, recuerda que va a ser 40 años de tu vida dedicado a algo que no te gusta. Y eso es un infierno. Y eso lo digo desde la experiencia de repetir el examen MIR, ¿no? Así que no tengáis miedo. Y esto, hombre, pues en ese sentido es trascendente porque dices, pero bueno, si es que tú querías hacer eso. No, yo quería hacer otra cosa. Lo que pasa es que por mala información pensaba que eso era lo que quería coger, ¿no? No, y muchas veces porque claro, ahora todo el mundo te pregunta, ¿y qué especialidad quieres coger? Y yo por ejemplo no lo sé porque no he estado ahí. O sea, me puedo hacer una idea de, yo quiero ser cardióloga, por ejemplo, pero hasta que no lo ves no sabes lo que es. Exacto, eso es importante. Yo que ahora me he hecho cargo del rotatorio de sexto en mi hospital, pues muchas veces mis compañeros adjuntos me preguntan cuáles son los objetivos, vamos a ver qué tienen que aprender. Y mira, en un rotatorio de sexto donde ahora mismo pasas 2 semanas por un servicio, de las cuales, pues imagínate, tus compañeros de rotatorio de sexto esta semana, pues el martes pues los mandé a Lucas, como se van a perder su último Lucas, y ayer fue fiesta, en realidad tienen muy pocos días. ¿Cuál es el objetivo? Que conozcan que es un hospital y que conozcan que es un servicio. No es el rotatorio de sexto tal y como está planteado. Si se planteara de otra forma, pues probablemente podríamos cambiar los objetivos. Pero no está planteado para que aprendáis ni una punción lumbar. No. Está planteado para que conozcáis cómo funciona un centro asistencial, cómo funciona un hospital, cómo funciona un equipo de emergencias, cómo funciona un centro de salud y que veáis algunas particularidades genéricas de lo que supone esta especialidad. Cuando rotas por cardio, cuando rotas por cirugía o cuando rotas por intensivo. Ese es el objetivo. Y eso sí te puedes hacer una idea. En 2 semanas no te puedes hacer una idea completa, ni muchísimo menos, pero sí te puedes hacer una idea. Yo por eso les digo, venid alguna tarde a ver cómo se desarrolla una guardia. Porque en muchas ocasiones tienen una visión sesgada de la especialidad porque ven el trabajo de la mañana. Hay especialidades que no hay mucha diferencia, pero en la nuestra, por ejemplo, las guardias son esenciales. Y entonces les digo, venir una tarde, pero que no sea porque os lo mando, que no os lo mando, ni os obligo, ni muchísimo menos, sino para que veáis verdaderamente si esto es algo que os puede interesar o no. Qué bien.
Y bueno, ya antes de pasar al siguiente tema, quería preguntar si además de la medicina, si tiene algún otro hobby o algo que haga fuera de todo esto. Sí, 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 pues muchos. El principal es el deporte. De hecho, algunos me dicen, bueno, ¿cómo puedes llevar todas esas horas en el hospital, todas esas horas luego de docencia, trabajando? Pues la clave es el deporte. Para mí el deporte ha sido la clave que pues prácticamente desde niño he mantenido. Yo nunca he sido deportista de élite, ni muchísimo menos, pero sí he tenido una gran afición y una gran pasión. Me gustan todos, pero también es cierto que la mayor parte de ellos pues suelen ser deportes pues casi individuales, ¿no? Yo me gusta mucho el running, llevo toda la vida corriendo. De hecho, si a mí me preguntaran, y de hecho en mi oposición a la plaza de profesor en el mes de junio, cuando yo expresé mi currículum, que como soy muy mayor, pues tengo mucho por una cuestión de ser mayor, me dijeron, bueno, si tú tuvieras que seleccionar una de las múltiples actividades que has organizado en la Facultad de Medicina, ¿cuál elegirías? Y no tuve que pensarlo. Yo en el año 2015 organicé una actividad con reconocimiento de crédito para la generación de un grupo del corredor, que además todavía se mantiene, que se llama el Skull Running Club, ¿no? Y en esa actividad lo que hacíamos es que un grupo de compañeras y compañeros tuyos, que muchos de ellos, a pesar de ser jóvenes, tenían una vida sedentaria, pues conseguimos incorporarlo a la vida que supone la actividad física, con todas las grandísimas ventajas que desde todos los puntos de vista, tanto físico como intelectual y psicológico, supone. Entonces, para mí eso fue un reto, pero sobre todo fue algo súper agradable. Yo recuerdo que en aquellos momentos estábamos todos deseando que llegara el jueves por la tarde, que era el día que teníamos seleccionado para salir a correr. Hicimos numerosísimas rutas. Es cierto que cuando llegó la COVID, pues acabó con aquello, ¿no? Que fue una, pero el deporte siempre se ha plasmado. También soy un cinéfilo tremendo. Es cierto que en los últimos años he cambiado mi afición a las películas por la afición a las series, porque ahora desde el punto de vista de la calidad están superando al cine. De hecho, me considero un grandísimo entendido en series, ¿no? Y bueno, pues algunas otras cositas más. Me gusta también mucho el coleccionismo. Tengo ese trastorno obsesivo compulsivo tan típico de mí, pues los obsesivos compulsivos son muy coleccionistas. Pero en general el deporte junto con la medicina pues son las dos bases fundamentales de mi desarrollo. Interesante. Y justo acaba de hablar un poco de que recientemente le han dado la plaza de profesor, y esa era mi próxima pregunta, que eso ha sido en junio, ¿no? Le dieron la plaza de profesor y quería preguntarle un poco sobre el proceso, sobre cómo ha sido, si ha sido muy largo, si no... Sí. Pues sí, ha sido eterno. Eterno. En el momento actual, el acceso a los cuerpos docentes universitarios es complejo, en general. Da igual que sea un profesor de ciencias, que un profesor de matemáticas o un profesor de pedagogía. El acceso a los cuerpos docentes es complejo. Tiene su fundamento, es normal. Todo tiene que estar muy normativizado y muy reglado. Pero el acceso a los cuerpos docentes para médicos y paramédicas es más complejo todavía, porque hay dos líneas. Y esto solo existe en la medicina y en la enfermería. En el resto, solo hay una línea de acceso. La línea de acceso para ser profesor de ciencias de la educación es tener tu titulación, hacer la tesis doctoral y luego solicitar la acreditación a la ANECA o bien a la DEVA, que son las dos entidades, una a nivel nacional la ANECA y otra a nivel andaluz, en este caso regional, que es la DEVA, y una vez que estás acreditado como profesor, entonces ya puedes optar a un puesto de profesor. Eso es complejo, no es fácil, pero es complejo. ¿Pero qué ocurre? Que dentro del cuerpo de docentes procedentes de la medicina, y yo me voy a centrar en medicina, voy a obviar un poco la enfermería porque no es mi campo, pero en la medicina, tú puedes acceder como como cualquier otro profesor. A eso se llaman profesores no vinculados. Son profesores de medicina, pero no ejercen la medicina como tal. No ejercen la medicina como tal. A eso se le llama profesores no vinculados. El ejemplo fundamental, pues los profesores de anatomía, de bioquímica o de histología, ellos no ejercen la medicina y por lo tanto no necesitan esa vinculación clínica, son profesores no vinculados. Sin embargo, los profesores que nos dedicamos a la enseñanza de la medicina clínica, nos parece sensato que dejemos la medicina clínica para enseñar medicina clínica. Por eso se genera la figura del profesor con vinculación clínica. Claro, el profesor con vinculación clínica, ¿qué ocurre? Que primero tienes que seguir el ritmo normal de cualquier profesor, terminar tu carrera, en este caso hacer una especialidad, terminar el doctorado,
pedir la acreditación y a partir de ahí puedes presentarte la plaza. Pero claro, la acreditación es doble, porque no es solo la acreditación por los órganos específicos de acreditación docente, sino que paralelamente tú tienes que tener una acreditación de competencias profesionales por el Sistema Público de Salud, en este caso de Andalucía. Así que, si te das cuenta, es el doble, no es un sistema único de acreditación que ya es complejo, sino que a eso tienes que sumarle un sistema de acreditación que establezca que tú, como profesional sanitario, tienes las competencias adecuadas para el ejercicio y para luego la docencia adecuada. Y cuando ya terminas con todo eso, que como entenderás no es fácil, tienes que poner de acuerdo a dos de las entidades más complejas que existen en este mundo, el Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Granada. Son dos entidades súper complejas, tremendamente abigarradas, con una dificultad extrema de llegar a acuerdos en común. De hecho, todo esto se decide en un órgano que se llama Comisión Mixta, que es un órgano paritario entre la universidad y el Servicio Andaluz de Salud, y aunque tú estés acreditado, aunque tú seas doctor, aunque tú seas especialista, todo eso, hasta que no se decide y se aprueba en la Comisión Mixta, no llega a la plaza. Con lo cual, es un proceso largo, tedioso, yo incluso me atrevería a decir que incluso injusto, y que eso, ¿qué condiciona? Que solo aquellos profesionales, no que tengan las competencias, que serían muchos, sino que estén completamente comprometidos y sean absolutamente inasequibles al desánimo, llegan a ser profesores vinculados. Porque muchos de ellos, a la media vuelta, dicen, ¿y yo por qué tengo que pasar por esto? Si yo tengo plaza fija, si ya mi vida está resuelta, porque claro, tú ten en cuenta que yo, ahora que tengo plaza en la universidad, tenía antes la plaza de asociado, pero ahora ya que soy profesor permanente, yo tengo plaza fija en el Servicio Andaluz de Salud desde el año 2004. Yo no tenía que hacer esto porque diga, es que si no, no tengo perspectivas futuras desde el punto de vista profesional. Entonces esto es lo que hace que haya muy pocos profesores vinculados, muy pocos, porque no es porque es difícil, indudablemente, que es complejo también, pero sobre todo es que tienes que tener una personalidad férrea, de saber que esto es lo que quieres y que ni el SAS ni la universidad te va a tirar para atrás. ¿Qué ocurre? Que como es normal, hay profesionales que dicen, no me compensa el enorme esfuerzo que tengo que hacer para algo que me gusta, pero que no es mi vida. Pero como yo siempre he dicho que mi vida es la medicina y la docencia y no quiero definirme, porque si me preguntáis, ¿y cuál de las dos? Ninguna de las dos, las dos. Yo quiero ser profesor y quiero ser médico y no quiero prescindir de una, pues como lo tengo claro, entonces eso es lo que hace realmente que pueda dar el salto y que sea capaz de afrontar pues todos los enormes problemas y todos los golpes que diariamente te llegan. El proceso ha sido larguísimo, mucho más porque además yo estaba fuera de Granada y entonces era más difícil todavía, pero bueno, al fin y al cabo es esto, tú lo tienes claro y como lo tienes claro, no hay nadie que sea capaz de, por muchos problemas que te pongan, pues generarte esa sensación de decir, yo no quiero seguir con esto y me dedico a otra cosa, ¿no? Qué bien, pues no sé, me parece muy admirable eso, el ponerte un objetivo y a muerte con eso y hasta que se consigue. Así es, esa es la clave. Y para eso, ¿qué necesitas? Claro, para eso necesitas tenerlo muy claro. Si lo tienes claro, a mí cuando me preguntan, si lo tienes claro, a por ello. A por ello. Otra cosa es que no lo tengas claro. Bien, pues entonces date el tiempo suficiente para tomar la decisión. Pero ya lo tienes claro, no tienes que pensar, pues venga, a por ello. Qué bien. Y ahora que ya has conseguido por fin la plaza, no sé si tiene alguna expectativa, algún objetivo. Claro, yo ahora lo que quiero es ser catedrático, claramente. Ese es mi objetivo personal, pero por encima de eso, porque claro, yo siempre he pensado que uno tiene que tener objetivos en la vida. Yo que yo ya soy mayor, perfectamente sé que eso no me hace ser más joven, pero yo creo que uno envejece realmente, aparte de las cuestiones fisiológicas, cuando deja de tener objetivos. En el momento en que uno deja de tener objetivos, pasa de ser un adulto a ser un viejo.
Entonces yo, como todavía no quiero ser viejo, pues quiero seguir teniendo objetivos. Entonces, ¿mi objetivo cuál es? El siguiente paso, ser catedrático. Eso sí que es extremadamente difícil y no sé si lo conseguiré. Pero bueno, yo lo tengo ahí y quiero seguir trabajando en ello. Pero yo tengo un objetivo mucho más importante, muchísimo más trascendente, que incluso si lo consigo, seré feliz aunque no sea catedrático. Y es conseguir que los estudiantes de medicina se incorporen a los hospitales y a los centros de salud como un elemento más de la pirámide asistencial. Que tú, cuando veas a un estudiante de medicina, digas, ¡hostia, qué cosa más curiosa! Sino que no te llame la atención, que no sea algo de decir, uy, tenemos estudiantes. No, es que todos los días hay estudiantes. Ese es mi objetivo fundamental. Y eso sé que se puede conseguir porque lo he dicho desde el principio. Es que nuestros compañeros de enfermería son así. Es que a ti no te llama la atención que en un servicio asistencial haya un estudiante de enfermería. No te llama la atención. Pero además es mañana, tarde y noche, porque ellos hacen los 3 ciclos. Y sin embargo, es sorpresivo que exista un estudiante de medicina. Y entonces yo, si finalizara como docente, como médico es otra cuestión, pero como docente, si yo finalizara mi periodo académico final antes de la jubilación, habiendo conseguido que al menos en nuestra universidad, que es lo que a mí me compete, yo no tengo otra perspectiva de llegar a sitios para... No. En lo que a mi universidad, que es mi alma mater, porque yo estudié aquí, en mi facultad, que es mi alma mater, porque yo estudié aquí, consiguiera que el estudiante estuviera incorporado a la pirámide asistencial, y si eso hace que no seas catedrático, pues no lo seré. Y mira que me hace ilusión, te lo garantizo, ¿no? Pero no me importaría, porque eso creo que es el objetivo fundamental que yo me he planteado para el resto de los años que me quedan en esta facultad. Qué guay. Pues sí, yo estoy de acuerdo completamente con eso. Y que iba a preguntarle un poco que de todo este proceso que cambiaría, pero más o menos me ha estado contando eso, qué es lo que usted quiere cambiar. Y no sé, desde su punto de vista, lo que es las clases, más aparte de que se imparta más clínica o no, ¿cómo ve la situación actual en cuanto al método de enseñanza que se elige o cómo se imparte? Sí. A mí me gusta mucho la metodología docente. De hecho, yo hice mi primera tesis doctoral cuando era residente, la defendí en el año 96, y ahora estoy haciendo mi segunda tesis doctoral. Y la estoy haciendo precisamente sobre eso, sobre la metodología de la formación específicamente aplicada a la enseñanza de la medicina. Tú ten en cuenta que, como te he dicho y te he comentado, para llegar a ser profesor de universidad tienes que seguir muchísimos pasos, muy complejos y extremadamente exigentes. Pero aunque te parezca mentira, pero es una realidad, tú puedes llegar a ser profesor de universidad sin tener formación metodológica de la enseñanza. Eso es una realidad. Es algo que llama poderosamente la atención, que dices, ¿cómo puede ocurrir eso? Pero es una realidad, es una realidad. Por lo tanto, yo creo que una de las grandes deficiencias de nuestra facultad, pero no solo de nuestra facultad, sino en general de la enseñanza de la medicina, es que el hecho de saber algo no significa necesariamente que sepas transmitir ese algo que sabes. Es decir, el saber qué tienes que transmitir no condiciona el saber cómo lo tienes que transmitir. Y ese fenómeno del cómo lo tienes que transmitir se fundamenta en la metodología de la formación. Y eso es uno de los grandes déficits globales que existen en la enseñanza de la medicina. Y no quiero puntualizar en nuestra facultad porque no es cierto que ocurra solo en nuestra facultad. Eso no es cierto. Es algo generalizado, endémico de la enseñanza de la medicina. Por lo tanto, ese es otro de mis grandes retos, el establecer programas formativos específicos para la enseñanza de la medicina. Y de hecho, yo en varias de mis tesis doctorales lo que trabajamos es eso, de las tesis doctorales que dirijo y de la tesis doctoral que yo estoy haciendo en el momento actual, que es intentar por todos los medios facilitar los recursos metodológicos necesarios para la enseñanza de la medicina. Y esto es así, y es una realidad, porque muchas veces a mí me dicen las clases, que si son teóricas, que si prácticas. Las clases dependen fundamentalmente de cómo las des, más que del contenido que tienes que dar. Yo estoy ahora dando la neurofisiopatología. Por definición es compleja, es tremendamente compleja. Pero ¿cuál es mi obligación? Mi obligación no es convertir lo complejo en simple, eso no lo puedo hacer. Y si alguien os dice, yo soy capaz de convertir lo complejo en simple, pues o me estás engañando o eso que tú dices que es complejo no era complejo. Pero sí que es una función del profesor esencial convertir lo complejo en accesible.
¿Y para eso qué se necesita? Por supuesto, un conocimiento en profundidad de la materia, pero también un conocimiento en profundidad de los recursos metodológicos que a las nuevas tecnologías educativas, porque hoy tenemos nuevas tecnologías educativas, son capaces de trasladar. Y las nuevas tecnologías educativas no es solo y exclusivamente aspectos vinculados a las nuevas metodologías de la comunicación y de la información o a nuevos recursos electrónicos, no, es que las nuevas tecnologías educativas están vinculadas a los procesos de transferencia de la información, a lo que se conoce como comunicación didáctica, al estar pendiente de tu alumno, al moverte por la clase, a no ignorar a los que están al fondo, a cuando ves que se están agotando porque eres un maestro de la comunicación no verbal, trasladarles preguntas para que se reenganchen, es decir, a todos los aspectos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que se conoce como comunicación didáctica. Y eso es un elemento clave. Y uno puede ser la persona que más sepa sobre biopsia líquida y ser un experto que tiene más de 100 artículos publicados, pero eso no significa en modo alguno que cuando tú te enfrentas a un auditorio de 75 estudiantes de medicina, tú seas capaz de trasladarle qué parte de la biopsia líquida es lo que a ellos les interesa. Porque tú ten en cuenta que nosotros no estamos formando ni a bioquímicos, ni a cardiólogos, ni a internistas. Nosotros estamos formando a médicos y médicas generales. Y nuestro objetivo como profesores es enseñarles lo que ellos necesitan como médicas y médicos generales. Yo no soy profesor de medicina intensiva, ni mi compañero el profesor Ramírez es profesor de cardiología. Somos profesores de medicina. Y nosotros no formamos a cardiólogos, ni a intensivistas, ni a nefrólogos. Formamos a médicos y médicas generales. Y ese es nuestro objetivo. Que nuestra experiencia, todos nuestros años de estudio, nos permitan conocer qué parte pues, de la fisiopatología de la conciencia que vamos a ver mañana a primera hora en Bases de la Medicina Interna 2 le va a servir a un médico general. Esa es mi obligación. Y cuando yo sepa qué parte, porque si no, si hoy tenemos acceso a todo, si hoy estamos en la era de la información, es difícil que información a la que yo accedo no la tengáis vosotros ya. Esto en mis tiempos no pasaba porque la información estaba prácticamente en las personas, no en las redes, pero hoy día está en todos lados. Por lo tanto, si eso es así y yo no soy capaz de dar algo diferente a lo que te ofrece Internet, no sirvo como profesor porque tú ya lo tienes en Internet. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues lo que no te ofrece Internet, que es la experiencia. Y ser capaz de este mundo tan complejo que es la fisiopatología de la conciencia o la fisiopatología de la coordinación motora que daremos el lunes, de hacerlo accesible a vosotros y para aquello que os va a ser útil. Y el resto, si sois neurólogos, si os hacéis neurólogos, ya lo aprenderéis. Pero es que vosotros no os estamos formando como neurólogos, ¿vale? Y ese es uno de los elementos fundamentales que yo veo como clave para el desarrollo de la futura, no facultad de medicina, sino enseñanza de la medicina, que es la clave. Totalmente. Y bueno, cambiando también un poco de tema, quería preguntarle, porque recientemente, además de la plaza de profesor, también ha publicado un manual para mí de medicina intensiva. Y también me gustaría un poco hablar sobre eso, para que nos contara, pues no sé, cómo ha sido, cómo surgió la idea. Sí. Efectivamente. Aunque esté mal el decirlo, ahora mismo es el libro más vendido de medicina intensiva en Amazon. Esto es un poco de... Pero sí, la verdad es que ha sido un libro revolucionario, porque a mí me ha gustado mucho cómo has empezado diciendo que AMU es la revista y la asociación de los estudiantes para los estudiantes y con los estudiantes. Y esto es algo que muchas veces no lo tenemos claro y es la clave. Nosotros nos empeñamos en enseñar a los MIR desde la perspectiva del adjunto, que está bien y es importante, pero obviamos mucho y de forma muy flagrante lo que opina, lo que piensa y lo que sabe un MIR. Por lo tanto, esta que fue una idea de hace unos 3 años aproximadamente, ya casi 4, la clave es, si yo estoy formando a los MIR, en el proceso formativo tenemos que incluir a los MIR. Por eso, antes que se hablaba de enseñanza y aprendizaje de forma absolutamente independiente, es un error conceptual grave, porque en la didáctica del siglo XXI se sabe que enseñanza y aprendizaje, aprendizaje y enseñanza es un binomio y no se pueden separar. Por lo tanto, si uno tiene muy claro que el proceso no es de enseñanza ni de aprendizaje, sino que es un proceso de enseñanza y aprendizaje, tú tienes que englobar en esos procesos a la persona a la que va dirigida la formación, que en este caso es el mismo. Por lo tanto, independientemente de los contenidos, independientemente de la metodología, que ha sido una metodología diferente, yo lo que quería es que hubiera un manual
específico para ello. Y para que fuera rentable, tenía que estar escrito por profesionales con mucha experiencia y muchos contenidos académicos propios, pero tenía que estar introducido indudablemente el valor del médico interno residente. Por lo tanto, lo que hicimos es que cada capítulo estaba escrito por 2 autores, un adjunto y un residente, una adjunta y una residente. Todos, absolutamente todos. Y la metodología fue: el residente expresa desde su experiencia corta o larga cuáles son los elementos claves que le hubiera gustado tener de ese tema que va a abordar, ejemplo, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, los combina con la experiencia y conocimientos del adjunto y entre ellos sacan el elemento clave que es el capítulo. Y eso ha hecho pues que sea un libro que ahora mismo se está vendiendo muchísimo, porque es la primera vez que sacamos un manual para residentes, pero hecho por residentes. Claro, con la tutorización de los adjuntos, por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a desperdiciar la experiencia de los adjuntos? Seríamos un poco inútiles desde ese punto de vista. Pero existiendo el elemento clave que son los estudiantes. Lo mismo ha ocurrido con los manuales que acabamos de sacar de soporte vital básico y de soporte vital avanzado para estudiantes de medicina. Hasta ahora había libros de soporte vital básico para la población general, de soporte vital avanzado para los profesionales sanitarios. Pero es que un estudiante de medicina ni es población general, ni es sanitario. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Vamos a identificar materiales didácticos específicos para estudiantes de medicina. Y de hecho, hemos incorporado a estudiantes de medicina. Porque claro, incorporar a MIR, todo el mundo lo entendió, pero que cuando yo dije que en los manuales iba a haber estudiantes de medicina, se vino el mundo abajo. ¿Cómo un estudiante de medicina va a participar? Y digo, ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aunque solo sea, que no ha sido eso, que han trabajado muchas más cosas. Es verdad que no son muchos, en la siguiente edición habrá muchos más. Pero aunque solo sea para leer y decir, esto a mí no me sirve para nada, o esto a mí me sirve para mucho, fíjate qué enorme valor. Y entonces esa es la clave. Si tú quieres llegar a una población en concreta, haz que esa población participe de lo que tú quieres hacer. Si no, conseguirás seguro que un buen libro, pero no llegarás a lo que realmente quieres. Ese fue nuestro objetivo y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. No solo con el manual de medicina intensiva para MIR, sino con el resto de los documentos que estamos sacando, pues en este caso, pues para los estudiantes de medicina, por ejemplo. Porque pues, sí, es que tienes razón, porque al final si es un libro que vaya destinado hacia un público, lo importante es que llegue a ese público. Así es. ¿Y cómo lo consigues? Con muchos factores, pero sobre todo incorporando a ese público. Es que es clave. Y ahora que ha salido un poco eso, el tema del soporte vital básico, yo quería hacerle una pregunta. Y es que la típica situación en la que estás en un aeropuerto y alguien se desmaya o algo así, siempre preguntan, ¿hay algún médico? Y en ese momento pues da un poco igual si eres cardiólogo, si eres neurólogo o si eres intensivista, tienes que atender a ese paciente. Y no sé, quería preguntarle si cree que en torno a esto del soporte vital básico, si realmente se está formando a los profesionales lo suficiente o si siendo algo, porque yo creo que es bastante importante, que debería trabajarse más y debería formarse más en ese aspecto. Otra pregunta excelente. Pues mira, yo te diría, en general, la formación de los profesionales sanitarios, incluyendo médicos, enfermeros, fisioterapeutas, en general, de los profesionales sanitarios, en España, en soporte vital básico, es buena. Es buena. En soporte vital avanzado también es buena. No excelente, pero es buena. ¿Qué ocurre? Que fundamentalmente el gran problema de la formación, especialmente en soporte vital básico en nuestro país, no está en la población sanitaria, está en la población no sanitaria. Ahí está. ¿Que hay profesionales sanitarios que no tienen formación en soporte vital básico? Seguro que los hay, pero no son muchos. ¿Que hay profesionales que teniendo que tener formación en soporte vital avanzado, porque no todos los profesionales sanitarios tienen que tener formación en soporte vital avanzado, pero teniendo que disponer de esa formación no existen? Pues sí, pero son pocos. Nuestro punto débil, extremo, brutal, que incluso es de los peores de los países miembros de la Unión Europea, es la formación de la población general. ¿Por qué? Pues porque más del 80% de las paradas cardiorrespiratorias ocurren fuera del entorno sanitario. Y
Por ese motivo, lo más probable es que no tengas a un médico o a un enfermero o a un fisioterapeuta al lado de ese aeropuerto donde alguien ha tenido un desvanecimiento que puede ser una parada cardiorrespiratoria. Pero sí que va a haber personas. Y esas son las personas que tienen que saber actuar ante esa situación. Por lo tanto, el déficit de nuestro país no es un déficit de profesionales sanitarios, que por supuesto que todo es mejorable y muy mejorable, pero no es nuestro problema. Nuestro problema es la población general. Por eso, yo desde siempre he transmitido, y así lo hemos hecho con numerosísimos estudios, que aquí la clave, si queremos mejorar la supervivencia de nuestros pacientes en parada cardiorrespiratoria, en España sí que tenemos que continuar con las líneas de atención global a nivel sanitario, pero nuestro gran déficit formativo y el elemento que condiciona esa tasa tan alta, tan sumamente alta de mortalidad que tienen los pacientes en parada cardiorrespiratoria en nuestro país está en la formación de la población general. Y eso hasta que no haya a nivel estatal, no a nivel autonómico, sino a nivel estatal, un plan nacional de reanimación cardiopulmonar que considere como obligatoria esta formación, como ya existe en otros países. Muchas veces en España nos da miedo eso, que sea obligatorio. Ya, pero es que pasa en otros países. Pasa en Noruega y no ha ocurrido nada. Nadie se ha muerto en Noruega por hacer un curso de RCP. Todo lo contrario. Tienen una de las tasas más altas de supervivencia en parada cardiorrespiratoria a nivel mundial. Y eso pasa por un acuerdo de Estado. Lo mismo que se hacen pactos de Estado contra la violencia de género, que es esencial, y por mucho de que digan que no sirven para nada, lo poco, mucho que hemos avanzado en violencia de género depende de un pacto de Estado, porque un pacto de Estado significa que se hace ahora y el año que viene, cuando cambie el partido, no lo va a cambiar, porque es un pacto de Estado. Y entonces dicen, es que eso no sirve para nada. Pues claro que sirve y mucho. Y cuando nosotros seamos capaces, hombre, nosotros no porque no estamos en política, pero cuando seamos capaces de establecer un pacto de Estado para la atención al paciente en parada cardiorrespiratoria, entonces tú verás como esta supervivencia, como poco, en muy poco espacio de tiempo se multiplica. Esa es una realidad. Así que nuestro déficit es la población general. En la población sanitaria también. En la población de estudiantes de medicina el déficit es brutal. El déficit es brutal. Una facultad como la nuestra, con tantísimo prestigio a nivel nacional o internacional, hasta el 2009 no había formación reglada en soporte vital. Yo salí de la Facultad de Medicina sin saber RCP. De hecho, yo mi primera RCP, que la hice no estando en el hospital, la hice porque había hecho un curso de RCP con la Cruz Roja. Pero a mí en la facultad no me habían enseñado a hacer RCP. Bueno, pues sí, y ya para ir resumiendo un poco la entrevista y eso, quería hacerle un par de preguntas. La primera es que de todos estos proyectos de los que hemos hablado y de los que no hemos hablado, que también son muchos, de cuál sería o cuáles de los que más orgulloso se siente o que más cariño le tiene, no sé. Sí. Pues a nivel universitario, lo dije el día de la defensa de mi plaza, lo digo ahora y lo diré dentro de mucho tiempo porque creo que no tendré un proyecto tan atractivo desde todos los puntos de vista como el proyecto de la educación física, la incorporación de los estudiantes de medicina a la actividad física a través del Club del Corredor. De hecho, en mi intención está, ahora sigue existiendo, todavía sigue existiendo ese grupo, no está tan estructurado porque yo durante la pandemia tuve que dedicarme prácticamente al 100% a la atención de los pacientes con COVID-19. Yo estuve en la unidad COVID desde el primer día hasta el último día y entonces tuve que dejarlo, pero ahora mismo es algo que me gustaría mucho recuperar, muchísimo recuperar, sobre todo para darle la estructura que teníamos antes, porque lo importante no es salir a correr, sino salir a correr con una serie de principios. Nosotros tenemos un principio y es que salimos juntos y volvemos juntos. Es verdad que hubo días que salimos más de 50 a correr y obviamente entenderás que todos teníamos diferentes niveles, pero salíamos juntos, pero todos volvíamos juntos, porque claro, lo que no tiene sentido es que uno llegue y otro lleguen 30 minutos después. Eso es una barbaridad porque se pierden los valores fundamentales que presidían ese grupo. Entonces, yo si alguien me pregunta es que lo tengo medianamente claro. Yo he hecho muchísimas cosas en esta facultad de medicina porque a mí mi padre no me enseñó a decir que no. A mí, como no me enseñó a decir que no, pues yo prácticamente todo lo que me dicen digo que sí. Aunque sea con cierto espacio de tiempo, pues una compañera tuya, a través de IFSA y de la Academia de Estudiantes de Alumnos Internos, me ha pedido hacer una sesión sobre manejo de la vía aérea en general, que va a ser una de las prácticas que incorporamos en cuarto en patología respiratoria. Yo le he dicho que ahora no es posible porque ahora mismo ya tengo todo hasta final de año, pero para el segundo cuatrimestre lo vamos a hacer. Entonces yo no sé decir que no. Y como he hecho muchas cosas, claro, es muy difícil elegir. Pero si yo tengo que elegir,
el Club del Corredor que generamos en el año 2015, me quedo con muchísima diferencia. Con muchísima diferencia. Lo cual no quiere decir que a los otros no les tenga cariño, pues yo les suelo dar mucho cariño a todo, pero a este por encima de todo. Qué bueno. Y ya para terminar, un poco la pregunta con la que estamos cerrando la entrevista es que si tuvieras que dar una lección, un consejo de vida, algo que a ti te hubiera gustado que te dijeran cuando eras estudiante o cuando eras pequeño, ¿qué dirías? Pues probablemente sea la mejor de las preguntas que me ha hecho hasta ahora. Y es muy buena pregunta por el interés que tiene y por la dificultad en la respuesta. Por la dificultad en la respuesta. Pues mira, yo, en relación sobre todo con mi vida universitaria, yo me centré, pero además no solo yo, sino porque era así. De hecho, a mí cuando me preguntan ¿cuál es la diferencia que ves tú entre tú y tus compañeros cuando estudiabais medicina y tus alumnos que ves ahora? Pues yo siempre digo lo mismo. ¿Nosotros qué hacíamos? Estudiar medicina. ¿Y qué hacíais más? Estudiar medicina. Y cuando no estudiabais medicina, ¿qué hacíais? Estudiar medicina. Ese fue nuestros 6 años. Y todo lo que fuera a decirnos de hacer algo diferente, casi nos daba una reacción alérgica. Porque entendíamos que nosotros estábamos ahí solo para eso. Solo para eso. ¿Cuál fue mi grandísima sorpresa? Y además que esto se va incrementando con el paso de los años cuando yo llegué como profesor. Pues que vi que había habido una evolución brutal en muchos aspectos. En casi todos positivos, algunos negativos también, pero en casi todos positivos. Pero ¿cuál fue la gran diferencia que yo vi? Que los estudiantes de medicina de hoy son muy serios, indudablemente, son súper brillantes, estudian muy bien medicina, pero hacen muchas otras cosas. Y disfrutan del entorno universitario. El profesor Campos tiene una frase que a mí me apasiona y él dice que a la facultad hay que venir a perder el tiempo. Y esto está muy bien interpretado, porque eso significa que no solo hay que venir a las clases, que la Facultad de Medicina debe ser un punto de encuentro. Que no lo es nuestra facultad porque está alejada, porque es muy grande, porque aunque esté llena parece que está vacía. Correcto. Esto no ocurría en la otra facultad. Como era tan pequeñita, cuando estábamos 3 en la facultad parece que había 300, ¿no? Pero bueno, la facultad tiene que ser un punto de encuentro. Tiene que ser un punto de encuentro, aunque solo sea para tomarse una cerveza con los amigos, para estar en el grupo del corredor, para estar en el grupo de teatro, para estar en todas esas actividades que establecen lo que es en realidad vivir el mundo universitario. El mundo universitario no es un sitio para ir a aprender una profesión ni para hacer una carrera, que también lo es mucho más. Porque la universidad es un entorno muy superior al hecho de tener un título para ejercer una profesión. Que también lo es, por supuesto, y que hay gente que solo quiere eso, pues magnífico. Pero claro, a mí si me preguntan, yo creo que lo que hay que vivir en el mundo universitario, hay que vivir el mundo universitario siendo capaz de, porque lo sois y lo demostréis diariamente, de hacer vuestro trabajo, que consiste en estudiar medicina y otras muchas cosas más. Yo, si me hubieran preguntado cuál es el punto débil de tu formación como estudiante de medicina, como estudiante universitario, yo que eché de menos, el vivir el entorno universitario. Yo solo vivía para estudiar, y no solo yo, sino casi todos mis compañeros. Entonces he hecho eso mucho de menos. Y por lo tanto tengo mucha envidia sana cuando veo a vosotros que yo voy por la tarde a dar un taller y al lado pues estáis con un grupo de teatro, o saliendo a correr, o haciendo una revista, o generando la academia de alumnos internos, o generando asociaciones estudiantiles. Entonces, claro, eso a mí me da una envidia brutal y hace que diga que vosotros, desde ese punto de vista, nos superáis con creces. Y nos superáis porque estudiáis y aparte vivís el mundo universitario. Entonces, como recomendación, no quiero decir que hagáis todo, porque hacer todo tampoco tiene mucha trascendencia, porque no todo os tiene por qué gustar, pero sí que viváis el mundo universitario y que no tengáis ningún miedo, ningún reparo de todas esas otras actividades que, como tú muy bien estás haciendo en el momento actual, que son tremendamente interesantes y que además nunca se te olvidarán, las llevéis a cabo. Qué bien, pues sí. Y bueno, eso sería un poco el final. No sé si hay algo más que quiera decir o antes de terminar. Bueno, pues lo que acabo de decir que se relaciona mucho con lo que acabo de decir. En primer lugar, felicitaros. Y es que en este país, desgraciadamente, no somos muy de las felicitaciones. Para llamar la atención, para decir las cosas malas, somos únicos en España. Es una realidad, y no pasa nada, hay que decirlo. Esa realidad. La realidad es que el español y la española, por lo común, no le cuesta nada, ningún trabajo, decir cosas malas. Que has llegado tarde, hay que ver que no estudias suficiente, que no me gusta. Eso somos únicos. Pero curiosamente, somos muy reacios
a felicitar a la gente cuando lo hace bien. Porque es que además en España, aunque la gente no se lo crea, también se hacen cosas bien. Y por lo tanto, yo lo primero es felicitaros. Estáis haciendo una labor magnífica, una labor que empezó hace muchos años, cuando surgió la Academia de Alumnos Internos, luego la revista, el CEIBS. Yo le tengo muchísimo cariño al CEIBS. Yo di la conferencia inaugural del primer CEIBS. Entonces, claro, imagínate el cariño que le tengo a esa actividad. Y luego he colaborado muchas veces. Es verdad que llevo 2 años sin participar de forma directa porque se ha hecho en momentos en los que estaba coincidida afuera. Pero yo, por ejemplo, esa actividad que hacéis vinculada con la Academia de Alumnos Internos, con la revista, ese congreso que es súper original y que habéis traído a conferenciantes, excluido yo, por supuesto, de un nivel altísimo, claro, cuando yo veo eso, yo lo digo porque esto sale en las redes y sale en los periódicos y yo lo digo, mira, esos y esas son estudiantes míos. Porque además yo tengo esa sensación también de pertenencia bien entendida de los estudiantes. Y tú lo sabes, porque yo creo que sois mis alumnos y mis estudiantes. Eso lo digo con el mayor orgullo del mundo. Y entonces, pues claro, para mí la clave es felicitaros. Y más que felicitaros, es decir, por favor, seguid así. No os queméis, que sois muy jóvenes. Y aunque no consigáis lo que pretendéis, no pasa nada. Es que en España pasa lo mismo. Cualquier cosa que haga que no cumplas tus objetivos es un fracaso y no es cierto. No es cierto. Tú lo has hecho. Luego, unas veces lo consigues y otras no. Cuando lo consigues, fantástico. Y cuando no lo consigues, no pasa absolutamente nada. Seguro que habrás aprendido algo para en el siguiente intento conseguirlo. Así que la clave de esto es felicitaros y sobre todo pediros, por favor, que sigáis así. Esta es la clave. Porque además que vais en el sentido correcto. Por lo tanto, cuando vais en el sentido correcto, con lo difícil que es, nosotros, los profesores, que tenemos más experiencia, recordar que aunque algún profesor se cree que viene de la pata del CIP, la única diferencia entre tú y yo es que tengo 30 años más que tú. Esa es la única diferencia. Tú, no sé si serás o no profesora porque no sé si te gustará, pero tú podrás ser todo lo que quieras ser. ¿La diferencia? Pues porque yo soy mayor. Esa es la diferencia. Entonces, nuestro obligación, fíjate que ya no lo establezco ni como objetivo, sino nuestra obligación como profesora y como profesora es apoyaros, pero sobre todo animaros. Sobre todo animar, es decir, estáis haciendo un trabajo excelente, los resultados son magníficos, estáis haciendo cosas que a nadie ha hecho porque no se le ocurrió, que es un elemento clave, y por lo tanto, seguir así, seguir así. ¿Que hacéis más cosas? Fantástico, pero por lo menos seguir con esta línea, con esa intención. Muchas gracias por la entrevista y por este ratillo. Gracias a vosotros. Para mí es un placer. A mí siempre me tendréis. Yo, sabes que siempre lo digo, yo no puedo garantizaros que pueda ayudaros siempre, porque eso es imposible. Ahora, lo que sí os garantizo siempre, siempre, siempre es que os iré y que si yo puedo hacer algo, también lo haré. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Ya me enviará el enlace cuando esté en las redes. A ver qué tal fue. La entrevista de Mario, que la vi, me encantó porque Mario es una persona, Sí, es un es muy apañado. referente. Mario es un referente. Así que, bueno, Y yo se lo enviaré. pues nada, Ángela, un placer y nos vemos en la facultad. Venga, adiós. Buenas tardes.